Hola, ¿qué tal mis amigos? Me llamo Jorge Fabricio Calderón Bravo, más conocido como Barichino. Hoy haré mi primer locuendo sobre un canal deportivo llamado Pan American Sports Networks, más conocido como PSN, inaugurado en el año 2000 y cerraron sus transmisiones en el 2002. Muy bien, empecemos. Una nueva señal deportiva llegó al cable. Pero esta vez, a diferencia de algunos otros canales del género que pretenden ingresar a la grilla con pocas novedades, PSN, Pan American Sports Network, apareció para competir de igual a igual con los ya conocidos e instalados TIC Sports, ESPN y Fox Sports. El 15 de este mes, con la transmisión del encuentro entre el Palmeiras de Brasil y el equipo boliviano de Strongest, por la primera fase de la Copa Libertadores de América, el canal hizo su presentación oficial. Todavía no hay una grilla fija. Tampoco programas propios ni caras exclusivas. Apenas, entre las transmisiones en vivo, ofrecieron separadores de la señal, a veces, por demás, y diferentes micros dedicados a deportistas consagrados. Recién este domingo comenzarán a emitir especiales, bajo el título Perfiles, dedicados a estrellas, como Michael Jordan o Tiger Woods. Sin embargo, PSN ya se ganó a los amantes de los deportes con las transmisiones en vivo. Además de ser el único canal que televisa todos los partidos de la Copa Libertadores de América, habrá solo uno semanal para la televisión abierta, y los de Boca se ven por Canal 13, porque existía un contrato previo. PSN tiene los derechos para transmitir las eliminatorias para el próximo Mundial de Fútbol, sudamericanas, 90 partidos, y europeas, la Copa Mercosur, la Liga Sudamericana de Básquet y el fútbol portugués. Como para coronar la oferta, emite el campeonato de fútbol italiano, 4 partidos en vivo por fin de semana, con repeticiones y programas dedicados a contar todo lo relacionado con cada fecha, y pondrá en el aire la nueva temporada automovilística de la Fórmula 1 Internacional, que hasta el año pasado se vio en la Argentina por Telefe. El canal PSN es propiedad del fondo de inversión estadounidense X, Muse, Tate y First, el mismo que administra el fútbol de Cruzeiro y Corinthians, en Brasil, y que en un momento se postuló para gerenciar al Racing post-quiebra. Hasta el momento, Pan American Sports Network solo se ve por el canal 27 de Cablevisión, en marzo se verá en el 14, y cables del interior. Pero a partir del 1 de marzo empezará a transmitirse también por multicanal. Además, está en negociaciones con los operadores de televisión satelital Direct Televisión y la empresa Sky, que todavía no comenzó a operar en la Argentina. Según los cálculos de los operadores, Pan American Sports Network llegará a más de 4 millones de abonados. Quiebra. Una semana antes de los atentados a las Torres Gemelas, asistimos al lanzamiento de su programación, la que contó con la presentación de su Jim Ganley y reconocidas figuras del mundo del deporte. El tenista brasileño Gustavo Kuerten, quien fue entrevistado por Pelé en el mismo evento, recibió un premio de PSN por su contribución al deporte latinoamericano. El excepcional evento realizado por PSN, propietario de los derechos de transmisión del US Open 2001 para Latinoamérica, atrajo la atención de periodistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pelé fue la figura principal en el lanzamiento de su programación 2002, realizado en las instalaciones de Flushing Meadows, y aprovechó para reencontrarse con viejos amigos y entrevistar a otros, para su programa. La gran sorpresa la dio John McEnroe, una de las leyendas vivientes del tenis norteamericano, quien apareció en el set de entrevistas para hablar con Pelé. McEnroe bromeó en varias ocasiones, y se declaró afortunado por poder sentarse junto al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. ¿Quiénes eran sus dueños? Grupo accionario. Pertenece a la cartera de Pan American Sports and Media, una plataforma de deportes y medios totalmente integrada. La plataforma incluye a PSN, PSN.com, Pan American Sports Teams, Traffic Marketing Esportivo, Forever Sports y Estadios Panamericanos. Pan American Sports and Media pertenece a X, Muse, Tate y First y es dirigida por X, Muse. ¿Quiénes son los líderes actualmente de PSN? Jim Ganley, CEO de PSN. Luis Baraldi, vicepresidente ejecutivo de programación. Patricio Montalbetti, vicepresidente de producción. Rob McClure, vicepresidente ejecutivo y gerente general de PSN USA. Rodrigo Camargo, director de marketing. Fernando Medín, vicepresidente de asuntos de negocios. Algunos programas. Pasión por los goles llevará la Copa Libertadores, fútbol mexicano, Copa Mercosur, Liga Italiana, Copa UEFA, Supercopa UEFA, Copa Intercontinental de Clubes. Pasión por la velocidad. Campeonato del Mundo de Fórmula 1, Campeonato Internacional de Fórmula 3000. Pasión por la acción, tenis. US Open, App, UTA Tour. Pasión en vivo y en directo.
WNBA, Liga Femenina Norteamericana de Básquetbol. PSN es Motion y Golf. Tour Europeo de la GA Grand Slam, William World Challenge. Con originalidad. Las producciones originales incluyen PSN News, el show de Pelé, conducido por el rey del fútbol de todos los tiempos, que es un programa en el que tienen cabida personalidades y temáticas relacionadas con el mundo del fútbol. Velocidad Máxima, un emocionante programa semanal sobre el mundo de la Fórmula 1. Tennis América Latina, un programa quincenal de 30 minutos en español, subtitulado o doblado para Brasil, presentado por el extenista argentino José Luis Clerc y Show de los Goles, todos los lunes, en español y portugués, media hora recorriendo el planeta para mostrar los goles más espectaculares de las ligas más importantes de Latinoamérica y el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró? Abrupto final para PSN. De un día para otro, la señal Pan American Sports Network, PSN, dejó de estar presente en las grillas de programación de los operadores de cable. El canal deportivo, que hasta hace pocos días promocionaba el lanzamiento de sus emisiones, vendió sus derechos de Fórmula 1 y de fútbol a Fox Sports. De esta manera, la transmisión de la Copa Libertadores, la apuesta fuerte de PSN para esta temporada, pasará a formar parte de la programación de su competencia, al igual que la Fórmula 1, que comenzará a emitirse a partir del 1 de marzo. La nueva economía de la Argentina, con la desaparición de la convertibilidad y la consecuente devaluación, habría perjudicado enormemente a la señal, a tal punto, que debieron vender sus activos. El dólar pasó a valer el doble que el peso y los números no daban. Es que el 90% de los costos por derecho de transmisión serían en dólares y el 50% de los ingresos, en pesos. Varios son los rumores que circularon alrededor de este final, pero lo cierto es que hasta para los mismos empleados de la señal, fue una decisión inesperada. La redacción de RITA intentó comunicarse con las oficinas ubicadas en Puerto Madero, pero nadie atendió. Ahora, las aproximadamente 20 personas que trabajaban en la sede argentina, quedarían sin empleo. Contracara. A pesar de la crisis que viven otras señales, Fox parece fortalecerse cada vez más. Después de haber absorbido los derechos de PSN por una cifra millonaria, la señal avanza hacia torneos y competencias, TIC. Las versiones indican que el acuerdo ya está en marcha. En caso de que el canal de televisión paga adquiera el multimedios que dirige Carlos Ávila, se quedaría con la mayor parte de la torta deportiva de América Latina. Hay rayitas en las pantallas del fútbol. La caída de PSN, el canal de cable latinoamericano deportivo, arrastró al borde del precipicio a torneos y competencias, a tal punto que en la AFA ya piensan en una variante para la televisación de los partidos de primera, ya para evitar un recorte de ingresos, ya para no salpicarse, ciertas calamidades no se televisan, ni tienen la audiencia del fútbol. Es el caso de PSN, Pan American Sports Network, que, con su caída, acercó hacia el borde del precipicio a torneos y competencias, TIC. Un paradigma de capitalismo volátil, de sospechosas inversiones y ganancias que debían ser rápidas. 4 vivos se llenaron de plata, dijo desencantado Eduardo de Luca, el secretario general de la Confederación Sudamericana, CSF. Desde Cali, Colombia, el relator Gonzalo González apuntó. Da la impresión de que hay manejos oscuros en todo este proceso, despiden a los empleados de la noche a la mañana, y, lo peor, nada se puede comprobar. El cierre del canal con sede en Miami y propiedad del fondo texano X, Muse, Tate y Furs resultó casi simultáneo a un episodio sugestivo iniciado en la Argentina, país a cuya crisis económica se atribuyó la ruina de PSN. El tesorero de la AFA, Héctor Domínguez, viajó a Europa con el mandato de explorar, entre otras cosas, una alternativa al contrato que la asociación firmó con TIC hasta 2014 por los derechos televisivos de los torneos locales. Así los dirigentes se resguardarían de 2 eventuales situaciones. Un recorte muy grande en los ingresos de televisión y, en un escenario más temido, el ocaso de la productora que lidera Carlos Ávila. La ausencia de Domínguez, quien también preside Gimnasia y Esgrima La Plata, quedó registrada en el boletín oficial de la AFA, pero no el motivo de su traslado a Inglaterra. TIC se cae, no da más. Va a plantear que no puede seguir con el contrato y, con esa excusa, querrá bajar el monto que paga por los derechos. Domínguez viajó para negociar allá con la televisión inglesa. Esta lucubración le corresponde a un integrante del comité ejecutivo de la AFA que no se lleva bien con el dirigente viajero. Domínguez, como Domingo Cavallo después del 20 de diciembre del año pasado, es un hombre difícil de hallar.
Página /12 no ha tenido éxito en su búsqueda, pero sí los trabajadores de la línea de ómnibus Río de la Plata, que los sometieron a un par de escraches frente a la AFA desde que esa, su empresa, presentó la convocatoria de acreedores. La zozobra que atraviesa TIC es de diferente. PSN llegó a deberle varios millones de dólares. Cuando en 1998, Torneos y Trafic de Brasil compraron por 15 millones los derechos televisivos de la Copa Libertadores, se los revendieron a PSN por 40 millones y el canal de X, a su vez, los negoció con Cablevisión y Multicanal por 56 millones. Las sucesivas operaciones, como en círculos concéntricos, le permitían al fondo texano venderse y comprarse a sí mismo. Un día después del lanzamiento de PSN, el 27 de febrero de 2000, Ávila trazaba el perfil de sus dueños. Ellos hacen una masa crítica de negocios. Tienen una señal de deportes, compran productoras de deportes, toman la administración de clubes y después hacen públicas nuevas unidades de negocios para que el mercado sea accionista de esos negocios. A esa altura, el empresario decía no entender qué había ocurrido con el cuestionado banquero Raúl Moneta, su socio, mientras estuvo prófugo. Hoy, ya transcurrida esa experiencia, ¿acaso comprenda un tanto mejor por qué ciertas sociedades se desvanecen en el aire junto a sus dueños? El ejemplo del omnipresente X, otro de sus consocios, debería ser aleccionador para Ávila. Bush, Peleira Bigce, el hombre que alguna vez pretendió controlar River asociado a TIC, ha negociado tanto con George Bush cuando era gobernador de Texas le compró su parte en un equipo de béisbol, como con Alfredo Davice, cuando este último presidía a la institución de Núñez. Para acceder a uno de los clubes más poderosos del fútbol argentino Tomix pretendía pagar $23.500.000 por año. En rigor, cambiaba la plata, ya que ese monto lo tenía garantizado River por diferentes contratos. Su emisario, allá por mayo de 2000, no era otro que Luis Notfal, uno de los principales accionistas de TIC, quien le entregó un borrador a Davice con las cláusulas del convenio. Ese proyecto leonino capotó debido a la oposición de José María Aguilar y el juez Carlos Liporace, entre otros. El primero era secretario general del club y el magistrado que ahora es directivo militaba en la oposición interna. Aquello que X no había conseguido en la Argentina, pese a realizar lobby ante el expresidente Fernando de la Rúa, sí lo había logrado en Brasil, donde se apoderó de los clubes Corinthians y Cruzeiro. Gracias a los buenos oficios de Pelé, cuando este ocupaba el Ministerio de Deportes en Brasil, el fondo texano obtuvo numerosas ventajas legales y comerciales para capitalizarse allí. Hoy, el exfutbolista no sabe si podrá cobrarle los servicios prestados al inversor que favoreció en su momento o a quien fue, hasta hace pocos días, su empleador. O'Reilly era el columnista más destacado en las transmisiones de PSN a cambio de un contrato por $2 millones que, ahora, pretende hacer valer ante el cierre del canal. Si a más tardar este fin de semana, por hoy, no aclara la situación, Pelé no tendrá otra alternativa que recurrir a la justicia para recibir lo que es de él, informó su representante, el argentino Guillermo Basignani, en declaraciones publicadas en Jornal da Tarde. Pero peor que al brasileño le ha ido a los casi 2 centenares de empleados de la señal, entre periodistas y técnicos. Varios de ellos se trasladaron desde Argentina, Venezuela o México a Miami para desempeñarse en un canal que ya no sale al aire. En nuestro país dejó de emitir por Multicanal y Cablevisión, pero se mantiene en DirecTV, y se encuentran en Estados Unidos sin permiso de trabajo. Incluso, PSN repitió la experiencia de otro emprendimiento liderado por X, Sports Ya, el portal de Internet que, como tantos otros en su rubro, cerró después de un lanzamiento con toda la pompa. Un periodista que pasó por ambas compañías del fondo texano, le informó a la agencia TPA que en los dos hubo un mal manejo, un despilfarro de dinero, pero en Sports Ya no hubo robo. Acá sí. Sea como fuere, la inversión estimada en PSN rondó los $500 millones y, desde un principio, resultó inverosímil el afán de conseguir a cualquier precio los derechos de la Copa Libertadores de América, del fútbol italiano, francés y portugués, más la Fórmula 1 y el tenis de la API-LAUTA. El combo de televisión, internet y deporte parecía estar en mal estado. Especialistas en el medio televisivo, calculaban un ingreso anual para el canal de $50 millones. La inversión, sin embargo, había sido 10 veces mayor. Algo olía a podrido y no era precisamente en Dinamarca, sino en Estados Unidos. La fuga hacia adelante. Pan American Sport Holding, PSH, es el nombre que X acaba de adoptar para aliarse con su ex rival, la cadena Fox Sports, de la que alumbró una sociedad denominada Fox Pan American Sports.
Con la misma celeridad con que el fondo texano está abandonando sus negocios en Brasil, a tal punto que allí se quedaron sin ver la Copa Libertadores por televisión, nació aquella sociedad por conveniencia. Ahora, PSN aporta derechos sobre eventos deportivos y Fox su red de canales, que abarca al productivo mercado estadounidense. Fox Sports es una de las grandes señales de contenidos deportivos para televisión que pertenece a News Corp, del magnate australiano Rupert Murdoch. El secreto de esta alquimia comercial que sacó del paso a los creadores y sepultureros de PSN es la nada desdeñable capacidad de penetración de Fox con sus 3.900.000 hogares en Estados Unidos y 9.800.000 en 18 naciones de América Latina. A esta flamante sociedad, TIC la abastecerá desde Buenos Aires y el resto de la producción correrá por cuenta de la Fox en Los Ángeles. El derrumbe de PSN y la estrepitosa caída en los ingresos que generaba el mercado de la televisión por cable en la Argentina, provocaron una seria crisis en la Confederación Sudamericana de Fútbol, CSF. Los 32 clubes participantes en la Copa Libertadores vieron reducidos sus ingresos en un 30%, de $150.000 a $105.000 por partido como local, y la disputa del torneo que se realiza sin interrupciones desde 1960 corrió peligro. La reciente constitución de la ignota PSH, salvó al certamen más importante de América y la CSF se aseguró los ingresos provenientes de la televisión con dinero fresco que le pagarán desde Estados Unidos. En este contexto se entiende cómo se tornan inestables ciertas empresas, no solo a raíz de la crisis económica terminal de una nación como la Argentina, sino a propósito de una política tendiente a conseguir dividendos rápidos, a cualquier precio. En los últimos días de 2001, Daiko Holding Limited, una compañía de E.U., cuya dirección es una casilla postal en las Islas Vírgenes Británicas, fue adquirida por Enexa, otra firma que, como aquella, intervino en el circuito de la compra-venta de derechos televisivos correspondientes a las últimas eliminatorias sudamericanas. Ambas empresas son suficientemente conocidas por TIC, que les transfirió sus derechos, apenas se los compró a la AFA. La operatoria tenía como fin poner fuera del alcance del Estado argentino cualquier intento de intromisión en la comercialización de los partidos que jugara el seleccionado nacional. Por entonces, ya había quienes alertaban sobre el concepto de extraterritorialidad. No era otra cosa que poner a resguardo, fuera del país, la seguridad jurídica de las compañías, sobre todo si los argentinos pretendían ver a su selección en vivo y en directo por televisión. Torneos y competencias, uno de los vértices fundamentales en este entramado de negocios, atraviesa hoy una situación delicada que sus dóciles socios, los dirigentes de fútbol, ya intuían con antelación al fatídico 20 de diciembre de 2001. Los documentos de TIC, que antes eran como los del grupo Bembergo Pérez Companc, hoy no te los cambia nadie. Hace meses que no nos reunimos con Ávila, le expresó a este diario un directivo del Círculo Áulico de Julio Grondona, quien, además, prefirió reservar la mención de su nombre para evitar un problema. Otro dato. Algunos clubes de primera se quejan de que documentos extendidos por TIC no fueron levantados en los plazos que tenían fijados. Resulta notorio que la empresa dominante en el fútbol argentino, pese a que el gobierno de Eduardo Walder especificó una deuda estimada en $50 millones, no goza de buena salud. Una situación que no puede resultar novedosa, pero que mantiene en alerta máximo a los dirigentes del fútbol argentino. Muchas gracias, si desean que haga más locuendo por favor, manito arriba al vídeo, compartanlos con sus amigos, y en los comentarios poner qué locuendo les gustaría que haga, permiso y hasta otra oportunidad.